Vayan abriendo sus Biblias a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Esta mañana de resurrección estaremos viendo la gloria de la resurrección al analizar y al ver Juan capítulo 20 versículos 11 al 18, que ahí dice 19, al 18, y Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 9. Pero antes de que leamos versículos 11 al 18, vamos a nuestro Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que podemos celebrar y gozarnos en la grandeza de la obra que hiciste en la cruz, que en esta semana, hace 2000 años, nuestro Redentor entró a Jerusalén, fue tratado como rey y después tratado como cualquier vil pecador. Señor, te damos gracias por esa muerte expiatoria en cruz, porque tenemos la imputación de la rectitud de Cristo, que esa gran transacción sucedió, Señor, que en la cruz Jesucristo tomó nuestros pecados y que, Señor, cuando tú nos ves la justicia y la rectitud y la santidad de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, que confirmaste para todo el mundo y para todas las generaciones la realidad de nuestro Redentor y las palabras de nuestro Redentor Jesucristo a resucitarlo después de 3 días, Señor. Te pedimos sabiduría e inteligencia al abrir tu palabra esta mañana. Y que nos ayude, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, no nada más a ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Como tenemos la tendencia de hacer resumen cada año, una de las preguntas que respondemos es: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué celebramos como celebramos cada año? ¿Por qué es que en esta iglesia cada año celebramos la temporada de Adviento, de la venida de Cristo? ¿Y por qué es que celebramos cada Pascua o cada Semana Santa la vida y muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Por qué es que el tema de la resurrección de Cristo es tan importante? Y la respuesta es porque todo está puesta sobre esa realidad. Todo en la historia humana antes de la crucifixión está apuntando a la realidad de la venida del Mesías. Desde Génesis 3:15, la primera proclamación. Inmediatamente después del pecado de Adán y Eva viene la proclamación: vendrá un Redentor, hasta la crucifixión. Y desde ese punto en el tiempo y la resurrección por delante hasta nuestro tiempo, todo apunta atrás a esa realidad. No tenemos que, o no debemos de olvidarnos esa realidad. El enfoque de nuestra vida, el enfoque de nuestra esperanza, muchas veces en el Nuevo Testamento está puesto sobre la realidad de que Jesucristo resucitó. Es lo que hemos estado viendo en Primera de Pedro en las últimas semanas.
Lean conmigo del versículo 11 al 18 de Juan capítulo 20. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor. Y que Él había dicho estas cosas. El último año hablamos de estos acontecimientos, de cómo es que en la resurrección los primeros testigos de esta resurrección no respondieron con la fe que esperaríamos. Dudaban, no sabían qué es lo que sucedió. María aquí está preguntándole a nuestro Señor, pensando que Él era el jardinero: ¿dónde llevaste el cuerpo? Nada más dime y yo lo tomaré. Hablamos hace una semana o dos, tal vez tres, de cómo es que vemos una gran diferencia entre la reacción inicial de los discípulos, de los apóstoles de Cristo, y la reacción que tenemos nosotros. Y que la causa por eso es que nosotros tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. Es lo que permite que nosotros podamos responder en fe a la proclamación: Jesús resucitó. Sin haber visto. El Señor le dijo a María: ve y diles. Ve y dile a mis hermanos. Y hablamos el año pasado de la importancia de esa palabra, del cambio en la relación de Jesucristo con sus discípulos. Cómo es que van de simplemente ser discípulos o de ser camaradas, amigos, a ser familia. Esta es la primera vez, la primera declaración de la hermandad que tenemos nosotros con Jesucristo en la Biblia. Después de la resurrección, la primera vez que somos llamados hermanos de Jesucristo y que somos igualmente llamados hijos adoptados, es después, en el momento de la resurrección. Así que no hemos de olvidarnos que parte de la gloria de la resurrección es que demuestra que somos ahora hijos. Ve y dile a mis hermanos, diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La relación ha cambiado dinámicamente. Hay varios versículos que hablan de que
somos cambiados de hijos de Satanás siendo el Dios de nuestro corazón, a hijos de Dios. Cuando Jesucristo antes de la crucifixión dijo, paz les doy, mi paz os doy, no como el mundo se las doy, estamos hablando de esto, de la gran transacción que iba a suceder en la cruz. Y vemos aquí que somos, la primera declaración es, ve y dile, ¿a quién? No a mis discípulos, ve y dile a mis hermanos. Y para traer más énfasis a eso, dice, dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Para nosotros es tan común. Oramos, Padre nuestro, Padre celestial. Así que nosotros no tenemos el mismo shock que los judíos tendrían. Tenemos que entender, ellos no le llamaban a Jehová, a Yahweh, Padre. No le llamaban Padre, y si le llamaban Padre era en una manera a la distancia. El Padre de la nación, el Padre de la humanidad, pero nunca en una manera íntima. Así que esta era una revelación particular para ellos y obviamente para nosotros. Obviamente en los últimos 2000 años nosotros hemos tenido, los cristianos, mucha familiaridad con el término Padre. Pero parte de nuestra meditación de esta mañana es lo que estamos viendo aquí, la gloriosa realidad de que en la resurrección vemos a mi Padre y a vuestro Padre. Que ya estamos unidos al Padre y al Hijo a través de esta acción. Acuérdense que por haber llamado al Padre Celestial, su Padre, y por haberse llamado el Hijo del Padre, los judíos querían matar a Jesucristo. Querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque ellos no llamaban a Yahweh, a Jehová, Padre. No podemos nada más sobrepasar este versículo, deberíamos de verlo. Debería ser un énfasis para nosotros porque es, como dije, la primera vez que vemos esa revelación, esa realidad demostrada aquí. Y el Señor se lo dice a María. Dice, ve, dile a mis hermanos. Y ahí está el cumplimiento de varias profecías del Antiguo Testamento. Ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No hay confusión aquí. ¿Cuál Padre? Al Dios, a Yahweh, al Padre Celestial. Leamos ahora 1 de Pedro 3. 1 de Pedro capítulo 1, del 3 al 9. Vemos cómo es que Pedro, ahora años después, le da gloria a Dios por la esperanza. La esperanza que tenemos a través de la resurrección. Pero no nada más eso. Aquí es, si se acuerdan, donde vemos el énfasis de la diferencia entre Pedro, que tuvo que ver a nuestro Redentor físicamente y no tuvo en ese momento al Espíritu Santo, y nosotros los cristianos, aquellos que estaban vivos después de la resurrección, después de la ascensión de Jesucristo. Leamos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, quien sin haberle visto le amáis, a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Si se acuerdan, les dije que vamos del versículo 1 de la introducción, del versículo 1 y 2, de aquellos puntos teológicos a lo que se llama una doxología, una adoración al Señor. Pero vemos que central a esta adoración está la realidad de la resurrección. Glorifica Pedro al Señor diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Estamos hablando de la regeneración, de la vida nueva, de que fuimos de una vida muerta espiritual a nacer de nuevo a una esperanza viva, viva como el Señor Jesucristo. Una esperanza no muerta como alguien en una tumba. Y es por eso que dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si vemos esa realidad, la gran misericordia del Señor al hacernos nacer de nuevo es una esperanza viva. Pero esa esperanza viva la tenemos mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Nuestra esperanza es viva porque nuestro Redentor vive. Tenemos la esperanza de que cuando moramos, no termina todo. Una de las meditaciones que he visto es que tan gloriosa la resurrección es año tras año tras año. El pastor John Piper dijo: a los 69 años de edad me encuentro en gran necesidad de las glorias de la resurrección en mi vida. Básicamente estaba diciendo, tengo 69 años. Estoy un día más cerca a ver a mi Señor. Y esa es una realidad que cada uno de nosotros tenemos. El hermano Aarón estaba bromeando conmigo la semana pasada, o antepasada, porque vi una foto de mí y mi esposa y Aria cuando nació Aria. Y estaba viendo mi barba y mi cabello y me dijo, oye, tu barba era muchísimo más negra en estos tiempos. Te ves mucho más joven entonces. Y yo bromeé un poco, pues sí, pero teniendo una bebé también hace uno un poco más viejito. Pero la realidad es esa. Estamos ahorita, en estos días, en un cuerpo físico y vamos a morir. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es el enfoque de nuestras vidas? ¿Cuál es la causa de no perdernos en depresión o tristeza o ansiedad? La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo.
Pablo, hablando en 1 Corintios 15, habla de esa realidad. Si Jesús no ha resucitado, entonces, pobres de nosotros, hemos desperdiciado años de nuestra vida. Pero no terminó ahí. Dijo, pero sí ha resucitado. Sí hay resurrección de entre los muertos. No estamos desperdiciando nuestra vida. Tenemos, como dice Pedro aquí, una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque cada una de las promesas de Jesucristo que Él hizo es confirmada ahí. Cuando el Señor resucita, es una demostración al mundo entero que todo lo que Él dijo es verdad. Que cuando Él dijo, yo juzgaré, es verdad. Que cuando Él dijo, todos los que vengan a mí tendrán vida eterna. Cuando le dijo a Marta, yo soy la vida y la resurrección, era verdad. Que cuando Él dijo, yo doy mi paz y no es como el mundo. Yo voy a tomarte de una relación de enemistad con Dios y te voy a hacer hijo y hija de Dios. Esa es la esperanza de la que estamos hablando. Una esperanza de obtener la herencia. No voy a entrar en demasiados de los detalles porque ya hemos hablado de este versículo. Esta herencia que tenemos mediante la resurrección de Jesucristo es incorruptible, es inmaculada, no se marchita. Y está esperándonos más allá del sol. ¿Sí conocen ese himno? Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. El énfasis no es tanto en aquí y ahora, es lo que diferencia al cristiano del mundo. Nosotros tenemos una esperanza basada en la resurrección de Jesucristo, que nosotros también resucitaremos y tenemos una herencia que está esperándonos más allá del sol, en los cielos, reservada, protegida, guardada por Dios Todopoderoso. Y el Señor mismo nos protege mediante la fe. Hay dos mediantes en estos versículos. Tenemos una esperanza viva mediante la resurrección y estamos sido protegidos, preservados para una herencia mediante la fe. Para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pero Pedro se gloria más que simplemente en eso. Él dice, en lo cual os regocijáis grandemente. Vamos de gozo a información de gozo, a más gozo. En lo cual, ¿en qué? Aquellas cosas de las que estamos hablando. Esa esperanza viva basada en la resurrección de Jesucristo. De una herencia que tenemos porque Jesucristo ha resucitado. Y que no nada más tenemos esa esperanza viva, pero el Señor nos está guardando para esa herencia a través de la fe. Él nos da la fe día tras día. Decía el hermano Aarón hace este último miércoles o el miércoles antes de eso, en su mensaje, estaba hablando de esto, de cómo es que podemos orar que el Señor nos fortalezca la fe. Porque la Biblia dice aquí que Él es el que nos está preservando mediante la fe. La Biblia dice que Él es el que nos da fe. Cuando el hermano Aarón y yo nos conocimos en el año 2008 en Fort Sill, Oklahoma, para entrar al ejército,
Él estaba hablando de que él no estaba en un lugar espiritual muy bien. No estaba viviendo fielmente ante el Señor. Y él dijo, por meses, mi petición ante el Señor era, dame amor para ti, crece mi fe en ti. Y obviamente estamos a varios años después del 2008, el Señor ha obrado. Esto es causa de gozo. Por eso dice, en estas cosas, en estas realidades, la realidad de la esperanza viva, la realidad que esto es mediante la resurrección, la realidad de que tenemos una herencia y esta herencia está guardada por el Dios Todopoderoso y Él nos está guardando y Él nos está dando fe, nos causa regocijar grandemente. Y nos causa regocijarnos grandemente aún cuando estamos pasando por aflicción. Aún cuando estamos pasando por diversas pruebas. Es lo que dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligido con diversas pruebas. Qué tan gloriosa es la resurrección en tu vida. Estamos orando por madurez espiritual. Estábamos orando que nuestras mentes sean renovadas y transformadas y conformadas en pos de Cristo, ¿verdad? Eso significa en gran parte el realizar que aún las dificultades y las aflicciones de esta vida no son nada en comparación de las promesas de Dios, de herencia, de esperanza, de fe, que están basadas en la resurrección de Cristo. Tenemos que siempre agarrar en nuestras mentes la realidad de esa resurrección. Es fácil a veces el cantar, aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, pero cuando viene el estrés financiero sobre nosotros, ¿estamos reflejando esa realidad? Yo nunca me olvidaré una temporada de mi vida donde yo y un amigo mío estábamos viviendo en su carro. Es lo único que teníamos. Mi trabajo era el ir y donar plasma y tratar de agarrar trabajos del día en El Paso. Y como estaba en la Guardia Nacional, tenía acceso a la base militar, así que íbamos allá y ahí es donde nos bañábamos. Y siendo sincero, eso no es un supremo nivel de pobreza. No sé cómo estén las cosas en El Salvador, pero uno puede ir a diversas partes de México, en Juárez, y ver niveles de pobreza aún peores que lo que me sucedió a mí. Vemos la realidad de que aún el más pobre que tenga Cristo es más rico que el rico. Vivimos esa realidad. Es duro. No es fácil. Las glorias de la resurrección, la gloria de la resurrección no es algo fácil de contemplar, no es algo fácil de simplemente meditar cuando estamos enfermos, cuando nuestra esposa o esposo o hermano o hermana o madre están enfermos. Sin embargo, lo que vemos aquí es que la gloria de la resurrección
es causa para gozarnos grandemente, aunque ahora, en esta vida, seamos afligidos por diversas pruebas. Y son pruebas. Y es temporal. Tenemos esperanza de un lugar donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolores de rodillas o de espalda, en mi caso. Pero ¿por qué tenemos esa esperanza? Porque Jesús resucitó. Porque Él resucitó. Y se gloria Pedro aún más, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en que en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. No tenemos la promesa de que vamos a decirle, gracias Señor, ya voy a 3 semanas que no he comido y ya puedo ver todos mis huesos. Claro que no. La esperanza y la gloria y el honor que vemos es cuando en la revelación de Jesucristo. Podremos darle gracias al Señor en este momento. Podemos decirle, Señor, en vida nunca entendí por qué sucedieron estas situaciones. Pero ahora puedo ver cómo obraste aún en mis aflicciones, aún en mis diversas dificultades, y cómo es que tú me mantuviste firme en la fe, viendo la herencia que tendré a futuro basada en la resurrección o mediante la resurrección de Jesucristo. Es por eso que dice en el versículo 9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Pero antes de eso, Él demuestra la gran diferencia entre María, que vio a Jesucristo y dijo, eres el jardinero, ¿dónde escondiste el cuerpo? Y si se acuerdan del año pasado, ella corrió y fue y le dijo a los discípulos, ha resucitado. Y la primera reacción no era, gloria a Dios, sino, no te creemos, vamos a ver nosotros. Y ellos van y corren y ven que está vacía la tumba. La reacción de cada uno de ellos no era, te creemos o creemos que ha resucitado, porque ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos tuvieron que ver físicamente y tener que ver, en el caso de Tomás, hasta la marca de la lanza y de los clavos. Pero aquí dice Pedro en el versículo 8, quien sin haberle visto lo amáis. Y quien ahora no veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Nosotros no lo vimos, no vimos esa resurrección, pero tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo testifica a esa realidad. Y aquí está Pedro maravillándose, escribiéndole a ellos. Básicamente, si podemos ponerlo en términos que nosotros entendemos, está Pedro diciéndoles, wow, ¿saben qué? Tienen toda esta esperanza basada en la resurrección. Y ¿saben qué es lo que me maravilla, hermanos? Ustedes no lo vieron. Yo lo vi. Yo me sentí terrible después de haberlo negado. Yo lo vi. Tuve que verlo antes de creerlo. Pero ustedes, sin haberle visto, lo aman. No han visto al Señor resucitado. No ven la esperanza, no ven la mansión, pero sin haberlo, lo aman. Ahora mismo no lo ven, pero creen en Él. Yo y mis amigos no creímos hasta que lo vimos. Pero ustedes, sin verlo, creen en Él. Grande, grande es la obra del Espíritu Santo al manifestar la realidad de la resurrección.
en nuestra vida. Y una vez más, ¿qué es lo que debe de resultar? Regocijáis grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria. Esa realidad. ¿Qué tan gloriosa es la resurrección? Grandemente. Grandemente. Esa es literalmente una de las razones más grandes por las cuales tenemos alguna esperanza en esta vida. Sin la resurrección, estamos adorando a un Dios muerto, pero ha resucitado. Está vivo. Y el Espíritu de Dios testifica de esa realidad en nuestros corazones. Y siempre, siempre, siempre estas realidades bíblicas, todas las veces, y espero que este año, claro que estamos hablando ahorita en abril, ¿verdad? Si se pueden acordar, hasta más tarde en el año cuando estemos leyendo en nuestro plan cronológico en el Nuevo Testamento de esto y ver, o lean el Nuevo Testamento si quieren, juntamente. Léanlo una vez antes del término del año. Léanlo y vean cuántas veces en las epístolas de Pablo, cuántas veces la centralidad de la resurrección de Jesucristo como causa de gozo, como causa de firmeza, está demostrada una y otra vez. Como dije al comienzo del mensaje, toda la historia antes de la cruz está apuntando hacia esa realidad. Y toda la historia después de eso, ¿cuál es nuestra proclamación? ¿Cuál es una de las partes centrales de nuestra proclamación evangelical? Jesús ha resucitado. Tenemos esperanza porque Él resucitó. Es por eso que celebramos año tras año esta realidad, porque no podemos permitir que se nos olvide esa gloria, esa causa de gozo inefable, esa causa de traer alabanza y honor y gloria a nuestro Señor, esa causa de tener una esperanza viva. Una de las meditaciones, y terminaremos después de esta meditación, para cada uno de ustedes, una de las meditaciones que he tenido en las últimas 2 semanas, en preparación para este mensaje, es cuando vemos en el versículo 8 o en el versículo 7 esas palabras: alabanza, gloria, honor, gozo inefable, lleno de gloria. La pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿tengo eso? ¿Lo tienen? Al pensar en la resurrección, al pensar en la promesa, al pensar en la herencia que tenemos mediante la resurrección de Cristo, pregunta número 1, ¿esa realidad causa dentro de nosotros el regocijarnos grandemente? Pregunta número 2, ¿causa dentro de nosotros un gozo inefable? La realidad de la resurrección causa dentro de nosotros un gozo lleno de gloria. Y si la respuesta es no, hay que implorar al Señor. Hay que ir a Él. Hay que acercarnos. Porque la palabra de Dios demuestra que la teología, el conocimiento de Dios, siempre produce doxología. Siempre produce adoración a Dios. Siempre produce gozo hacia el Señor. Cuando pensamos, Él murió y yo tendré vida eterna porque Él resucitó. Eso es lo que estamos esperando.
Y si no nos encontramos, con ese gozo inefable, entonces tenemos que hacer como el pastor Aarón o como yo he tenido que hacer varias veces y simplemente decirle: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, te amo, pero ayúdame a amarte más. Señor, tu palabra dice que tengo que tener un gozo inefable. Y muy apenas estoy acercándome a felicidad, mucho menos gozo. Dame ese gozo, Señor. Y podemos estar confiados que nuestro Señor, como vimos y leímos en estos versículos, que es el que nos sostiene mediante la fe, nos dará lo necesario para esa fe. Nos dará ese gozo. Terminamos con las palabras del autor de Hebreos en Hebreos 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Toda la gente de Dios dice: amén.